Vamos a hacer lo siguiente. Con un par de marcadores vamos a acomodar así la boquita. Vamos a juntar donde acaba los tejidos. Y vamos a tratar de ubicarlo para poder hacer la parte de atrás. De acá a acá tengo 24 puntos bajos. Desde el marcador hasta el otro marcador 23 puntos bajos tengo. Bien, ustedes traten de ubicarlo, ¿ok? Entonces, todavía no lo vamos a coser, sino lo vamos a marcar. Porque hay que hacer los dientes y ponerle la lengua. Y hay que hacer otros detalles más. La lengua yo ya lo rellené. La lengua va a ir cosido por acá. Si se ve, así como por acá va a ir. Como 3 filas más abajo de la boca, de abajo. Entonces, así. Y lo vamos a coser con morado. Con color morado lo vamos a coser. Ya, entonces ahora vamos a hacer los dientes. Para los dientes hemos hecho 57 cadenas. He calculado 57 cadenas. Después vamos a trabajar con puntos deslizados. Nos vamos a deslizar hasta la tercera cadena. La primera es para girar. Entonces haríamos 1, 2 puntos deslizados, 3 puntos deslizados. No, 2 nomás. 2 puntos deslizados. Vamos a subir con 3 cadenas. Vamos a regresar con un deslizado, un punto bajo y nos vamos a saltear un punto y vamos a hacer 2 deslizados, así. Bien. Así. Vamos a hacer, acá tengo un deslizado y acá tengo otro deslizado. Así van a empezar con 2 deslizados. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas, un punto deslizado, un punto bajo y nos vamos a deslizar en la cadena siguiente. Así. Vamos a hacer otro deslizado y vamos a hacer lo mismo. 1, 2, 3. Un punto deslizado, un punto bajo y nos vamos a deslizar, nos salteamos uno y nos deslizamos en el siguiente. Nos volvemos a deslizar y hacemos 3. 1, 2, 3. Otra vez así. Esto vamos a hacer hasta el final de las cadenas. Un punto bajo. Lo salteamos y así. Otra vez. Así. Y así me quedan los dientes. Esto es para la parte, le calculo para la parte de arriba. Ahora vamos a ver cuántas cadenas voy a hacer para la de abajo. Pero primero vamos a ver la de arriba. Bien. Bien, ahí están los dientes. Siento que me quedó un poco corto, pero lo voy a tratar de acomodar con lo que ya tengo. Vamos a ubicar la parte delantera para que lo cosamos delante. Y lo vamos a coser. Yo lo quería coser con el blanco, pero no. Mejor lo vamos a coser con color morado. Ya. Entonces, vamos a coser con el morado. Y vamos a empezar a coser. Acá dejamos unas hebras pendientes, entonces vamos a tomar estas hebras y así vamos a coser nuestros dientes. Vamos a acomodar así, vamos a agarrar de acá un punto, de acá el otro punto
y vamos a coserlo así. Vamos a dejar un poquito para esconder después y vamos a tratar de meter por aquí y sacar aquí. Así. Vamos a tratar de coser con paciencia. Así. Y así. Punto por punto. Pero como les digo que me quedó un poco corto. Ven, acá por ejemplo ya está así. Jalando, estirando, va a llegar aquí. Entonces más o menos hay que jalar un poquito por acá. Y tratar de que entre. Y si no, ustedes aumentan 2 dientes más. O sea, 6 puntos más. 6 o 8 puntos más. Si no lo cosemos así. Bien, lo voy a coser para ver cómo queda. Bien, acá ya está cosido. Ya lo cosí. Y la verdad que he estirado bastante. Para que me llegue hasta por acá los dientes. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es hacer cadenas que bordeen todo en la parte de abajo. Pueden ser 60, 70 cadenas. Y sobre esas 70 cadenas o 60, hacer lo mismo que hicieron en la parte de arriba. Yo ahorita voy a hacer la parte de abajo para ver cuántas cadenas aproximadamente se tienen que hacer. Pero así están quedando los dientecitos. Yo los veo bien. Sí, yo los veo bien. Bueno, vamos a ver la otra parte. Bueno, para los dientes de abajo vamos a hacer diferente. Parecido, pero no tan parecido. Vamos más o menos aquí a separar. Como la boca se abre, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como 10 puntos de separación de acá a acá. Bien, van a contar 10 y acá también 10. Y solo van a hacer dientes acá adelante. De esta manera. Así. Van a hacer el largo de las cadenas de acá, hasta lo que se necesite. Yo he hecho mucho, pero lo bueno es que esto se puede descoser. Bien, entonces yo lo voy a descoser hasta donde yo necesite. Empezamos con 2 deslizados. Vamos a hacer 2 tamaños, dientes chicos y dientes grandes, y vamos a intercalar, porque acá se ve en el dibujo así intercalado. Entonces los 2 dientes chicos ya los hice. Ahora voy a hacer 2 dientes grandes. Vamos a jalar 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer un punto deslizado, un punto bajo, otro punto bajo, y un punto medio. Para estos dientes también cambié de aguja, me olvidé mencionarles, disculpe. Le cambié al número 2 para que me salga más finita los dientes. Con estos dientes lo hice con el 2.5, con lo que cosí normal la cabeza. Ya, ahora vamos a saltearnos 1 o 2 puntos, y en el tercer punto vamos a hacer un punto deslizado. Acá son bien pegados los dientes, entonces vamos a continuar de acá. Entonces vamos a hacer
otro diente grande. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Disculpen que no, perdón, un punto deslizado, un punto bajo, otro punto bajo y un punto medio alto. Así. Nos salteamos 2 cadenas y en la tercera así. ¿Ven? Ya tenemos así. Se ve la diferencia. Ahora voy a hacer un diente pequeño. 1, 2, 3, 4. Acá la diferencia entre el grande y el pequeño solamente son las cadenas. Hicimos 4, un punto deslizado, un punto bajo y un punto medio. Igual, nos salteamos 2 y en la tercera punto deslizado. Y así. Y ustedes más o menos van calculando 2, 3, 4. Vamos a hacer otro pequeño. Así. Vean su foto de su planta y pueden guiarse de ahí. Se van guiando. Así como yo me estoy guiando. Un poquito de mi creatividad también, pero 1, 2 y en la tercera. Y ahora voy a hacer grandes. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Un punto deslizado. Un punto bajo. Otro punto bajo. Un medio punto alto. Y nos vamos a la tercera cadena y nos deslizamos. Y así voy a hacer más o menos hasta llegar hasta acá. Entonces de acá 10 y 10. O de repente es 11, 11. Ahorita les voy a indicar. Bien. En total tengo 15 dientes. Grandes, entre grandes y chicos. Entonces esto vamos a coserlo aquí. No se olviden de los 10 puntos que separa. Cosa que esto se cierra así y queda esta separación. Entonces lo voy a coser. Bien, ya está cosido los dientes. Ya los cosí. Para que esto esté duro, cola con goma. Perdón, cola con agua. No, pero eso ya al final. Ahora voy a coser la lengua con morado. De los tantos hilos que tengo acá atrás, lo he bajado como al cuarto. Y lo voy a coser así. Bien, lo voy a coser. Vamos a ver cómo se ve. Sí. Así se ve. Y así va a ir. Si le van a poner cola al final de todo. Bien, ahora vamos a hacer la boca. Para las patitas me he dado cuenta de que todas tienen las patas parecidas, o por no decir iguales. Entonces vamos a hacer las patas de la lanza guisante que hicimos en el primer video. Entonces así se va a ver las patas y hasta esta parte, pero solo las patas, porque en esta parte sí vamos a modificar. Pero
las patitas y de la lanzaguisante, igual 4 patitas. Bien, ahora vamos a hacer la boca.